Hola chicos, buenas tardes. Bueno, antes que me olvide, hay algunos estudiantes de este grupo que no me han calificado. Por favor, este es el último día que pueden hacerlo. Esto es una obligación, no es un favor, tienen que hacerlo, es parte de su actividad que uno también les tiene que calificar. Por favor. Bueno, vamos a hacer entonces a continuar con el estudio de las infecciones virales. Recuerden que estábamos viendo pues a los herpes virus. Entonces dentro de este grupo teníamos pues a los alfa herpes virus y vamos a continuar con las enfermedades que están relacionadas con este grupo de virus. Entonces tenemos a la varicela y al herpes zóster, que es el mismo virus, bueno, el mismo ocasionado por el herpes virus varicelae y cuya reactivación o recidiva producirá el otro cuadro. Entonces recordemos brevemente esta enfermedad porque seguramente ustedes la conocen muy bien debido a que se la han dado pues ya en pediatría, en infectología, en virología. Bueno, la infectología la han visto en algunas y es importante reconocerla porque igual es muy frecuente, ¿no? Entonces vamos a ver que el agente causal, como les indicaba, es el herpes virus varicelae o herpes virus tipo 3. Recuerden, como les acabo de insistir, que pertenece a los alfa herpes virus. El periodo de incubación de esta enfermedad es bastante largo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? De 10 a 21 días. En algunos textos ustedes van a encontrar que como promedio dice 14 días, ¿no? Pero se extiende hasta esto. O sea, pero de todas maneras es importante tener presente esto, que no hay, porque ayer estuve en contacto con alguien con varicela, hoy día ya voy a tener las vesículas. No, miren que el periodo de incubación es larguito. Algo que también le caracteriza a la varicela es su cuadro clínico. El cuadro clínico es especial porque te habla de un polimorfismo lesional, es decir, que en un mismo paciente vamos a encontrar varios tipos de lesiones. Eso es importante porque la varicela va a ir evolucionando en brotes, ¿no? Salen, por ejemplo, las primeras lesiones que son máculas, ese grupo de máculas se van a convertir en pápulas, esas pápulas se van a convertir en vesículas y finalmente esas vesículas se convertirán en costras. Es el primer grupo, ¿verdad? Pero más atrás de ellas vienen otras máculas que harán lo mismo. Se convertirán en pápulas, vesículas y costras. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente, ya lo vemos generalmente, rara vez lo vas a ver en el primer día, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces ya lo vemos con 2, 3 días, a veces hasta más días, lamentablemente, ¿no? Por lo tanto, le vamos a ver varios tipos de lesiones a la vez. Le vemos, un paciente vemos máculas, también podemos encontrar pápulas y vesículas, es lo más frecuente, ¿no? Algo también que la caracteriza a la varicela es su tendencia a ser centrípeta, es decir, que a pesar de que las primeras lesiones las vamos a encontrar a nivel del, por ejemplo, cuero cabelludo, a nivel facial, la vamos a ver en cavidad oral, así, vesículas, igualito, todo como sucedería en piel, pero donde más van a encontrarse las lesiones es en el tronco. Encontramos en palmas, plantas, o sea, toda la piel se afecta, pero en mayor número de lesiones en el centro, en el tronco vendría a ser, ¿no? Por eso que ese tiene una característica de ser centrípeta. Importante recordar también los estadios que tiene esta enfermedad. Tiene pues etapas, ¿verdad? Un estadio prodrómico con síntomas generales, fiebre, malestar general, como cualquier otra infección, ¿no? Luego el periodo de estado propiamente, ya el exantema típico, y finalmente, perdón, el periodo de la convalescencia. Algo importante también que debemos de recordar, que la varicela no solamente se produce el contagio por las lesiones cutáneas. Obviamente cuando alguien tiene vesículas, esas vesículas son ricas en el virus. Por lo tanto, es una facilidad para contagiar si nosotros tocamos esas vesículas, siempre y cuando obviamente no te haya dado varicela, ¿no? Pero lo más común que se suele producir, de hecho en las primeras etapas, es por la inhalación de las secreciones respiratorias, o sea, típicamente las gotitas de fluye al hablar, todos lo conocemos. Entonces, por eso es que esta enfermedad, la varicela como tal, requiere aislamiento o cuarentena, como está de moda el término. Entonces requiere aislamiento
porque la persona tan solo con hablar va a producir salida del virus que por ende va a contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, contacto directo con lesiones cutáneas y también por secreciones respiratorias. Ahora, importante también, mire, ahora, el periodo de contagio, hasta qué momento es contagiosa o en qué momento es contagiosa la persona que está infectada para contagiar a otras, entonces se dice que es desde 1 a 2 días antes de comenzar la erupción hasta la aparición de costras, ¿sí? Entonces esto es muy importante, antes de aparecer la erupción ya puede ser contagiosa la persona, ya, el problema es que la varicela produce viremia, y entonces, al haber la viremia, se va a diseminar por todo el organismo, incluido las mucosas, ¿no? Y por ende, pues sale, en este caso, en las secreciones, como estábamos hablando. Pero algo importante, cuando el paciente ya no tenga vesículas y todas las lesiones se convirtieron en costras, ya no es contagioso. O sea, solo, más claro, mientras tenga vesículas es contagioso. Y esto es importante, porque como es una enfermedad que acabamos de ver tan contagiosa, entonces es característico de que cuando ustedes tengan un paciente van a tener que darle un descanso, reposo, si es el niño no puede ir al colegio, o la persona, generalmente un adulto joven, no puede ir a trabajar porque va a contagiar, ¿no? Nadie lo quiere en el trabajo, decir, no, por favor, no venga, porque así es. Entonces, por eso nosotros tenemos que verlo, analizarlo, revisarlo. Si todavía tiene vesículas, hay la alta posibilidad de que esa persona contagie, ¿no? Por eso es importante que mientras todas las lesiones no estén convertidas en costra, todavía es contagioso. Y aquí, bueno, para una forma resumida, lo que les decía, el periodo de incubación, que es bastante largo. Hay una parte en esa etapa del periodo de incubación que obviamente es asintomático, cuando la persona ni siquiera sabe que tiene la enfermedad, de lo que se contagió. El pródromo, pues ahí sí es horas o hasta 3 días que dura este pródromo, pero que son síntomas así mismo inespecíficos, ¿no? O sea, no puede ser cualquier otra enfermedad, no hay fiebre ni siquiera tan elevada, casos de cefalea, o sea, puede presentarse como cualquier otra infección, como estamos viendo, anorexia, vómitos, lo que sea. Pero ya sí, luego en el periodo de estado, ahí sí, pues ya vamos a encontrar que está la típica, el exantema o erupción cutáneo mucosas, ¿no? En tanto, ya ven, a nivel de cavidad oral hay lesiones también, ¿no? Lo que pasa es que no son tan evidentes, ¿no? Como lo vemos en piel. Todas inician como máculas, evolucionan a pápulas, que son de color eritematosas, y que rápidamente, miren ustedes, en menos de 24 horas ya se transforman en vesículas. Y vamos a ver también las características de esas vesículas. Miren, el tamaño y la forma de las vesículas varían. Pueden ser desde 1 milímetro hasta 0,5. El tamaño no importa, o sea, simplemente es vesícula. Lo importante es que también al inicio de la enfermedad estas vesículas son bien tensas, ¿sí? O sea, son bien templaditas, entonces son bien tensas. Y el contenido del líquido que tiene, pues es claro, ¿sí? Es muy importante eso. Y se encuentran rodeadas de algo rosado, un halo eritematoso. Entonces lo que dice, simulando gotas de rocío, me imagino que se saben lo que es el rocío, ¿no? El agüita esa que aparece en la mañana por la condensación del agua en el aire. Entonces, simulando gotas de rocío. Entonces ya las vamos a ver. Pero posteriormente, esas gotitas, esas vesículas que eran tensas, pierden turgencia, pierden esa tensión y el contenido, además de que era claro, ya se vuelve turbio. Es importante, aunque como insiste aquí, no purulento. Una cosa es purulento, si ya la vemos purulenta, significa que se infectó con bacterias, o sea, hubo una infección agregada, una impetigización, que ya vimos que eso podía ser una complicación, justamente recuerdan cuando vimos shock tóxico, ¿no? Muy bien. Entonces, eso podría suceder, pero mientras tanto simplemente se vuelven turbias y además pierden esa tensión, o sea, se hacen flácidas. Luego de 2 a 4 días, esas vesículas que estaban así todas turbias y flácidas se convierten en costras y en 4 o 6 días más, esas costras se desprenden. Ahora, en el mejor de los casos, en el caso ideal, no debe de dejar cicatriz, ¿sí? Porque están en epidermis y ya ustedes saben muy bien que todo lo que está en unión dermoepidérmica, por debajo de ello es que va a producir cicatriz, pero lo que está por encima no.
Sin embargo, todos conocemos alguna persona que tuvo varicela y tiene la cicatriz justamente deprimida, ¿verdad? Redondita, estuvo ahí la varicela. Bien, pues eso se produce justamente porque hubo una alteración en la reepitelización. Muchas veces las personas se arrancan las costras, una por el prurito, porque una de las características que tiene la enfermedad es que también da mucho prurito, prurito intenso, la gente se rasca. Entonces se rascan y al arrancarse la costra, pues es lo que va a permitir de que quede esa cicatriz. Y en otros casos, bueno, pues también si ha habido una impetiginización, como les decía, ¿no? Eso es lo importante, pero lo usual es que no debe dejar cicatriz. Miremosla ahí clínicamente, como les decía, si ven, esta es en estadio temprano, ven cómo las vesículas están de color claro, si ven ustedes, tan tensas, bien templaditas, ¿verdad? Y están rodeados del halo eritematoso, ¿verdad? Todo se ve rosadito alrededor, si ven, rosadito. Entonces dice, simulando la gota de rocío, ¿sí? En el pétalo de una rosa. Bueno, también acá, como les decía, las lesiones cómo confluyen más, son más intensas o más numerosas a nivel del tronco. Y esta ya la veremos después cuando veamos la siguiente enfermedad, es una de las teorías por la cual se deduce de que es más frecuente el herpes zóster justamente a nivel de tronco. Pero bueno, esa también es una de las hipótesis. Acá vemos cómo también la evolución nos dice que la varicela da la típica imagen en cielo estrellado por el numerosas cantidades de lesiones que hay, ¿no? Vemos pues las vesículas, así ya están perdiendo turgencia. Miren el tamaño, como les decía, de diversos tamaños. No esperen todas verlas igualitas, uniformes, todas de 0,5, no. Pueden ser una más chiquita o una más grande. Por eso les decía, varía el tamaño y de la forma. Y ya van perdiendo turgencia, se van volviendo flácidas, ¿no? Y debido, pues miren aquí como ya está flácida, se ven, y el contenido ya se hace turbio, ¿sí? Y por el mismo prurito, pues ya hay también, a veces la gente se las rompe con anterioridad. Entonces por acá ya tenemos costras, entonces vemos en un paciente varias lesiones a la vez, por eso decíamos el polimorfismo de las lesiones. Miren acá, todavía pues mantiene el eritema alrededor, si ven ustedes, pero ya están flácidas, ¿no? Ya están flácidas, se están deprimiendo esas vesículas. En el tronco siempre tiene tendencia a ser más intenso el cuadro. Todos sabemos que la varicela es una enfermedad benigna, ¿sí? Es la típica enfermedad benigna que solía dar muchísimas veces en infancia, pero que más bien en la actualidad ya no es tan frecuente en infancia, sino que todavía vemos en gente más bien adultos jóvenes, como por ejemplo ustedes, en los cuales no recibieron la vacuna. Realmente por los 90 salió la vacuna en los Estados Unidos, la FDA la aprobó, y la vacuna realmente, pues hasta que llegó para acá, ustedes saben que antes las vacunas no era que las cosas venían rápidamente, ¿no? Entonces en ese tiempo demoró para llegar al país, al caso nuestro. Por lo tanto, hay mucha gente de su edad y hasta menos todavía que no recibieron la vacuna. Aparte de todo, cuando ya llegó la vacuna, solamente se la ponía de forma privada, es decir, no se la aplicaba a nivel público. Por ende, mucha gente, pues, las vacunas los llevaban al ministerio, ¿no? Para que le apliquen en el centro de salud, en el hospital, y obviamente le ponían el resto de las vacunas, pero esa todavía no, porque incluso el costo era mayor, ¿no? Entonces, digamos que hará la verdad, unos 10, 12 años en que comenzó a hacerse a aplicar la vacuna. Por ende es que hay bastantes, más bien adultos jóvenes, en los cuales no han tenido la enfermedad o no, por ende pues no recibieron tampoco la vacuna y por ende son susceptibles a tener la enfermedad. Bien, la enfermedad pues es benigna, ya sabemos, una patología bastante benigna, con el problema es siempre más que nada del tipo de las cicatrices, ¿no? Eso es lo que a la gente le preocupa y lo contagiosa que es, ¿no? Ahora, ¿cuándo decimos que es grave? Bueno, en ciertos casos, ¿verdad? Lógicos, como los que estamos viendo aquí, personas que tengan cáncer, son trasplantados, entonces utilizan inmunosupresores por el trasplante o porque toman para otras enfermedades, pacientes que tengan SIDA, diabetes, todas estas enfermedades que realmente inducen inmunosupresión. Pero además en el embarazo, obviamente en quienes, mujeres que no fueron vacunadas o que no tuvieron la enfermedad. Entonces, en ellas ya es un problema.
Eso es importantísimo, que ustedes con su medicatura rural y van a encargarse también del control de las embarazadas, tenerlo presente, ¿no? Y generalmente, pues, a uno, como les digo, siempre les enseñan es el TORCH, ¿no? Que la toxoplasmosis, que la rubiola, pero hay que tener presente también a la varicela. Entonces, la varicela, pues, va a producir realmente, en primer lugar, como les dije hace un rato, viremia. Ella sí, entra el virus y luego pues se va a diseminar por vía hematógena a todos los órganos van ahí. Entonces, por eso es que el cuadro, pues, ya veremos cuando dé el herpes zóster, puede aparecer en sitios insospechados. Entonces, la malformaciones que puede provocar se llama varicela congénita cuando se produce la afectación en las primeras 20 semanas de gestación. Todos conocemos que es la etapa de la embriogénesis, no se está formando todavía mucho el embrión, justamente en esa etapa. Entonces, allí va a producir manifestaciones que ya las vamos a ver justamente como hipoplasia en las extremidades. Entonces, hay alteraciones congénitas, malformaciones, si se producen las 20 semanas de gestación, primeras. Obvio, estamos insistiendo, una mujer que no tuvo la varicela ni tuvo la vacuna. Luego también podemos ver que existe el herpes zóster en lactantes sanos. Miren ustedes un lactante, miren un niño chiquitito y le da herpes zóster. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando en cambio a la madre le dio varicela durante la segunda mitad de la gestación, en la cual ya no había justamente embriopatía, porque en ese momento ya no, ya eso fueron las primeras 20, pero en la segunda mitad de la gestación, al bebé lo que le da es varicela in útero. Dentro del útero le va a dar, entonces por eso se llama varicela sin embriopatía. Déjenme contestar, chicos, para decirles que llamen después cuando haga mi secretario. Bueno, entonces, en cuanto a este síndrome de la varicela congénita, miren ustedes que es muy importante, ¿no? Justamente lo que les decía, que tiene cuando le da la varicela justamente a principios y mediados del embarazo, el riesgo de tener estas alteraciones de hipoplasia de las extremidades, atrofia muscular, cicatrización de la piel, microcefalia, cataratas, dedos rudimentarios. Miren ustedes, o sea, hay una serie de malformaciones si eso se produjera justamente en esa etapa. Entonces, si tiene riesgo ahí es muy importante. Y también hay otra situación, la llamada varicela perinatal. O sea, eso es que al bebé, al recién nacido, le va a dar varicela cuando la madre, en cambio, le da varicela en las últimas semanas del embarazo. Ahí le va a dar, en cambio, al bebé varicela perinatal. Obviamente ahí no hay malformación, pero también se pueden producir situaciones muy graves cuando la varicela se produce en etapas, por ejemplo, muy cercanas del nacimiento. Miren aquí, varicela neonatal grave, que corresponde más o menos, de estas varicelas neonatal, al menos un 30% puede ser así. O sea, cuando a la madre le da la varicela entre unos 4 días previos al parto o 2 días después del mismo. Acuérdense que esto se debe a que hay un periodo de incubación bastante largo. ¿Se acuerdan que hasta 21 días? 10 a 21 días. Entonces, la madre puede presentar el cuadro clínico, ya la varicela como tal, justo 4 días antes que tenía el parto. O también le da recién ya 2 días después que dio a luz. Miren ustedes, entonces, ¿qué significa? Que el virus se diseminó, pues entró por el cordón umbilical y entró al bebé. No le produce malformación, lo que va a tener esa criatura es una varicela bien severa. Eso es lo importante. En cambio, la varicela neonatal benigna, o sea, no tan grave, igual sigue siendo emergencia, pero benigna, se le dice así, en cambio ocurre cuando a la madre le da varicela entre el 5.º día y los 22 días previos al parto, es decir, alejado del parto. Entre más alejado del parto, menos agresiva es la varicela en el recién nacido, ¿sí? ¿Y esto por qué se debe? Se debe a que significa que a la madre se le comenzó a formar las inmunoglobulinas G, ¿verdad? Que son las de protección. Entonces, y ella tuvo el tiempo, su organismo, de darle
a través de la placenta sus inmunoglobulinas que le den protección al recién nacido. Recuerden que el recién nacido no forma inmunoglobulina G. Realmente todavía su sistema inmune está igualito que él, naciendo en pañales. Entonces, tienes prestadito los de la madre. Pero si ella lo tuvo la varicela antes, un poco más atrás, tuvo la oportunidad de prestarle sus inmunoglobulinas y el bebé tendrá una varicela más benigna. Entonces, más cerquita del parto, más agresivo. Más alejadito del parto, más benigno. ¿Sí? Importante. ¿Por qué? Por las inmunoglobulinas G. Y tenemos, como les decía, bueno, una varicela, cuando ha estado muy cerca del parto, es grave realmente, no puede afectarle muchísimo da viremia, imagínense. Aquí tenemos el caso de la varicela congénita, lo que les decía, con embriopatías, ¿no? Miren la hipoplasia, por ejemplo, que tiene las extremidades. En cambio, una varicela neonatal, en este caso, pues también puede ser, si es de la grave, la que estuvo muy cerca del parto, pues realmente puede ser muy severa la enfermedad. Y la otra, ya la forma más benigna, que igual es, ante una criatura así, pues ustedes ya saben, ¿no? Eso es para derivarlo a un especialista que es una unidad de cuidado intensivo neonatal que se encarguen de esta criatura. Pero bueno, ¿y cuál va a ser entonces la conducta que debemos tener frente a una embarazada que no está inmunizada? O sea, no le dio la enfermedad obviamente y no ha recibido la vacuna, y eso se van a topar. Entonces, en este caso, lo ideal es que se debe de administrar antes de las 72 horas la inmunoglobulina específica de la varicela. Pero miren lo que dice, antes de las 72 horas de que ocurrió el contacto. A veces eso es un poco difícil, o sea, bueno, si la persona se dio cuenta, o visité a un familiar, o estuve en la casa de una amiga y ahí tenía el hijito, ha estado con varicela, alguien estuvo con varicela, y estoy embarazada, no me he vacunado, a mí nunca me ha dado, entonces, ideal, si es que lo sé, pero el problema es que a veces las personas no lo saben. Bueno, por lo tanto, entonces se debe de aplicar los métodos de profilaxis, que son de dos tipos, la forma activa, que es por medio de la vacuna, pero que no en el momento cuando la persona está enferma, la vacuna es cuando la persona no tenga la enfermedad. Lo que se utiliza es la inmunoglobulina, es la específica para varicela, que es la inmunidad pasiva. Y algunos investigadores dicen que a pesar de que hayan pasado hasta dentro de los 10 días, es posible al menos disminuir la agresividad del cuadro. O sea, y eso va a ser dependiendo en qué pacientes, ¿no? Ideal, dicen algunos, también hasta las 96 horas ante cualquier otra persona, pero ya yo les marqué hace un ratito que así lo encontré súper bien marcado, que 72 horas es lo ideal. Con eso realmente se previene muchísimo esta enfermedad. Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer eso? Mujeres embarazadas, ya sabemos, susceptibles, personas inmunodeprimidas por cualquier causa, un lactante menor de 1 año, con todo que haya habido el riesgo, pues no todo con el antecedente que ha habido el riesgo pues, de contacto, ¿no? Y adultos sin evidencia de inmunidad. Entonces, porque realmente sabemos que un adulto realmente le va a causar el cuadro un poco más severo, aparte de que significa que un adulto tiene que dejar de trabajar, tiene que, si es un estudiante, pues no va a poder asistir a sus clases, o sea, estamos hablando de que va a ser verdaderamente un problema para esa persona. Por lo tanto, sí es posible hacerlo. Y la verdad, y tampoco nadie quiere tener una enfermedad de estas, pues, ¿no? Las complicaciones, como les decía, básicamente son de tipo cosméticas, ¿no? Más que nada, posteriormente es las cicatrices que suele dejar, ¿no? Pero existen otras que ya sabemos que pueden ser la sobreinfección bacteriana, y hablamos de la empetiginización, que puede también haber el shock tóxico. Bien, puede suceder eso, más que nada por el estreptococo betemolítico del grupo A. Algunos investigadores han encontrado también complicaciones de tipo neurológicas, pulmonares, hematológicas, bueno, realmente entre ellas pues las púrpuras, ¿no? Entonces pueden haber estas complicaciones en este tipo de infecciones virales. Y el diagnóstico de la varicela es tan sencillo, pero que a veces nosotros somos los que nos confundimos, porque realmente para cualquier persona común la diagnostican rapidito. A veces nosotros con el impétigo lo confundimos, o prurigo lo confundimos, en fin. Entonces, acuérdense siempre
la parte clínica, la historia clínica es importante, entonces el diagnóstico es clínico, ya saben, buscan en cuero cabelludo, en cavidad oral, tienen sus dudas, le ven, ya saben que no van a encontrarse gran fiebre, entonces busquen allí. El test de sangre, si tienen dudas, el test de sangre pues nos va a ayudar mucho. Recuerden ustedes que se rompe el techito de la vesícula, se raspa el fondo de la lesión y se van a ver justamente las células gigantes multinucleadas, la balonización del citoplasma y las inclusiones citoplasmáticas que nos están indicando, hey, esta vesícula es viral. No te estoy diciendo nada, sino que te dice, este es por virus, este es por un herpes virus, o sea, te dice que es herpes nada más. Y sí, la varicela es un herpes virus, ¿verdad? El tipo 3. Y bueno, también las pruebas serológicas, ¿no? Los inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, nos dice, ah, sí, para la varicela, no sé, ya este tuvo, entonces lo que tiene ahorita no ha de ser. Y bueno, la biopsia que no está indicada realmente, porque eso ya sería un caso para más que nada, no sé, alguien quiere hacer un estudio, imagínate, si lo que le vimos a la cicatriz y dejarle otra no tiene sentido. Pero bueno, digamos que sería algo como podríamos confirmarla, ¿no? Tratamiento. En todos los textos que ustedes lean van a ver que es solo sintomático, especialmente en los niños sanos. Realmente en los niños es como menos agresivo el cuadro. Miren ustedes, el niño, estamos hablando de un escolar, por ejemplo, que es la típica. Entonces, tratamiento sintomático, ¿no? Sí, pues para el dolor, o sea, más que nada la fiebre, el prurito, que es lo más importante, porque eso sí es un punto importante, ya que se suelen, ellos ahí se empetiginizan con las uñitas pues todas sucias, qué sé yo, hay una empetinización. Bien, en adultos o ya niños mayores de 12 años, asimismo que sean sanos, pero que tengan el riesgo de la enfermedad, realmente que puedan tener algún otro problema, una complicación, se puede dar aciclovir 800 miligramos, miren ustedes, la dosis alta, como cuando el herpes, que vamos a ver ya mismo, 800 miligramos 5 veces al día, 7 días, pero aquí lo importante es que muchos de los textos le dicen a usted, tiene que darlo en las primeras 24 horas de iniciado el cuadro. El problema es que no te va a llegar las primeras 24 horas, generalmente te llegan 2, 3 días, o sea, realmente es un poquito difícil eso. Yo recomiendo denlo más, denle el tratamiento. Obviamente ya no le des después de 10 días. Simplemente estás todavía en los primeros 3 días que sí suelen acudir a la emergencia, pues dele a ese momento el aciclovir. Sino que miren, esta dosis alta, no esa dosis tímida que a veces suelen dar de 200 miligramos 2 veces al día, no le hacen nada. Tiene que ser, por favor, la dosis alta. Y bueno, pacientes inmunodeprimidos o los niños que acabamos de ver, todo eso se va a hospitalización, ¿no? Eso ya, porque la ciclovir ahí sería de tipo intravenoso. Y bueno, ahora sí vamos a ver precisamente al herpes zóster, que ya sabemos que es simplemente la reactivación del herpes virus varicelae. O sea, es un paciente al que le dio varicela, sea de niño, sea de adulto joven, cuando le dio adolescente, y que ahora por motivos específicos de su inmunidad presenta la reactivación del virus. Pero en este caso no hay viremia, con el herpes zóster no hay viremia, sino que todo está a nivel de la piel nada más. Y el contagio se podría producir por el contacto de vesículas, obviamente ya vamos a ver las vesículas que contiene zóster, de vesículas, obvio, en una persona a la que no le ha dado varicela, ¿sí? Porque es el virus. Si a una persona que no le ha dado varicela entra en contacto con vesículas en el paciente con herpes zóster, pues le va a dar a ese paciente, a esa persona es varicela, no le va a dar herpes zóster. No sé si me doy a entender, chicos, cuidado, es muy importante eso. Entonces, el paciente con herpes zóster no requiere aislamiento, porque en verdad ese paciente no está contagiando. Puede comer, puede estar ahí en la misma habitación, no pasa nada como el de la varicela, que les repito que sí contagia solo con hablar, porque aquí no hay viremia. Bien, entonces eso es muy importante. Ahora, el paciente obviamente requiere reposo, requiere tranquilidad porque tiene en cambio dolor, es lo importante. Y alguien cuando tiene un dolor no quiere que lo moleste nadie, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, pero no porque él sea en ese momento contagioso. Bueno, clínicamente todos hemos visto alguna vez a un paciente con varicela, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que sigue este típico patrón, ¿verdad? El patrón metamérico, dice una metámera o dermatoma, que no pasa la línea media y que consiste en vesículas, todas son vesículas que se agrupan, sí, son puros grupitos, y que siguen el trayecto del nervio. Por acá hay un grupito, si se dan cuenta. Entonces, eso es, y que le caracteriza por ser
doloroso. Eso es lo principal. El herpes zóster es un zóster, significa dolor, como fajas en cinturón significa realmente el término, pero es doloroso. Pues realmente nosotros sabemos, conocemos muy bien que realmente nuestro organismo tiene mecanismos de defensa contra este virus, ¿no? Entonces, de hecho, la célula justamente va a producir el interferón alfa y beta, que estos interferones que van a inducir la expresión de natural killer, los linfocitos asesinos que tienen su función destruir al virus, ¿no? También antígenos de histocompatibilidad tipo 1, que asimismo van a inducir a linfocitos citotóxicos, los CD8, los estos son los interferones, ¿verdad? También el gamma, que tiene un efecto antiinflamatorio, y también estas glicoproteínas de la 1 a la 5, que su finalidad es asimismo prevenir o de que se disemine el virus. Bien, también vamos a ver entonces cómo es que se produce el cuadro de la varicela. Entonces, del herpes zóster. Terminado el cuadro de la varicela, ya la persona se le curó, ya no tiene nada, tal vez le quedaron las cicatrices, pero resulta que el virus no es que se terminó del todo, ¿verdad? Muchos de estos virus lo que hicieron es que migraron hasta un ganglio sensitivo más próximo, a donde había el mayor número de lesiones, que generalmente es a nivel del tronco. Entonces ahí puede ser que migre, pero puede ser también al trigémino, y ya de eso va a depender que después tenga la persona el herpes zóster a nivel cefálico, por ejemplo, ya vamos a ver. Puede ser en ganglios espinales y sacro. Entonces de eso va a depender a dónde se va a presentar el zóster. Entonces, ese periodo de latencia puede ser eterno. O sea, no significa que a toda persona que le dio varicela estará condenado a presentar el herpes zóster, ¿no? Hay muchas personas que les dio varicela y fallecerán y nunca les dio el herpes zóster, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Va a depender de ciertos factores del sistema inmune de la persona, ciertos factores que induzcan esta situación. Entonces el virus lo que hace es que están en forma de provirus, donde están alojados en esos ganglios que estábamos hablando, y ahí están en forma en periodo de latencia, ¿verdad? Y asimismo por microscopía electrónica se ha podido detectar que tienen cierta actividad genética periódicamente, o sea, es como que estuviera dormido y como que de vez en cuando se quiere despertar. Bien, pero luego hay ciertas situaciones en las cuales pues se altera la inmunidad del ser humano, la mayoría de las veces por la edad, ¿verdad? Pues obviamente, lo que acabamos de ver, ¿no? Al inicio de la vida tampoco tienes inmunidad, y al final de la misma pues ha decaído tanto que realmente son los dos extremos de la vida que la persona es más susceptible de tener infecciones, algún tipo de estos padecimientos, ¿no? Entonces, bien, por otra parte, pues lo que se ha observado es que el herpes zóster es mucho más frecuente en edades mayores. Ya vamos a que podemos verlo en niños inclusive, pero dependiendo de ciertos factores. Entonces, es más frecuente en adultos mayores por lo que acabamos de decir, justamente la edad disminuye el sistema inmune, pero además también en general un adulto mayor es una persona que tiene ya en general más enfermedades, ¿no? Generalmente es diabético, tiene problemas de todo tipo, ¿no? Que ya eso mismo lo predispone a padecer otras enfermedades. El cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo los de tipo linfoproliferativos, predisponen al desarrollo del herpes zóster. También a raíz del COVID, miren ustedes, lo han incluido como la infección por COVID también te puede predisponer al desarrollo del herpes zóster. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo sería esta patogenia? Como se la estoy aquí explicando. Pues dentro del ganglio, ¿verdad? Ese ganglio sensitivo, el virus comienza a replicarse. O sea, llega un momento en que lo que periódicamente apenas se replicaba, y ahora sí lo hace francamente, ¿no? Y eso pues va a inducir a una inflamación del ganglio, es decir, se produce una adenitis. Esto pues va a llevar a una necrosis de la neurona, el virus sale de allí, y a través del mismo nervio va migrando hasta llegar a la piel. Ahora, durante ese periodo de que se va migrando el virus, va produciendo neuralgias, entonces hay parestesias. Esa es una parte muy importante, que es la neuralgia preherpética, que se llama, antes del herpes, ¿no? Y es muy importante reconocerla, sospecharla,
para poder dar un tratamiento precoz, que realmente es lo que se busca para prevenir complicaciones de esta enfermedad, que es la neuralgia posherpética. Entonces, pero desgraciadamente, la mayoría de las veces nadie piensa en el herpes, o sea, te coge tan de sorpresa que te imaginas cualquier otra enfermedad y nunca piensan en el herpes. O sea, al dermatólogo acuden al final, claro, casi que por descarte. Ya van a tantos médicos que al final vamos a ver qué nos dice el dermatólogo y resulta que era un herpes. Entonces, miren, lo que sucede es que en ese trayecto el virus pues va alterando justamente al nervio y produce esas neuralgias. El paciente dice, siento dolor, correntazos, me arde, pero no tengo nada sobre la piel. Finalmente llega la epidermis y allí en los queratinocitos vuelve a replicarse, pero ahí sí en cantidades realmente muy abundantes, que es lo que hace que en pocas horas ya aparezca el cuadro clínico, que ahí sí ya todos lo diagnosticamos, uno tiene salen pápulas, vesículas, que estas se vuelven costrosas después, ¿no? Pero al principio agrupaditas, igualito como lo que es el herpes, ¿no? Típico. Entonces ya ahí sí, ya es típica, ya reconocido, pero lo importante es reconocerlo antes. Ahora miren, precisamente de la localización, ¿por qué te sale más en el tronco? A veces puede salirte en la cabeza, a nivel frontal, va a depender, hay algunas teorías, ¿no? Porque realmente no, todavía no se ponen 100% de acuerdo los investigadores, pero hay teorías que indican que esta afectación va a depender de cómo se distribuyó la varicela, ¿sí? Cuando tuvo la enfermedad. Como siempre es centrípeta, ¿verdad? Que les decía eso, que tienden a salir más lesiones en el centro, en el tronco justamente, el centro del cuerpo. Entonces, por eso se considera que es el sitio donde hubieron mayor número de vesículas y por ende, pues, algunos de estos provirus viajaron y se quedaron los ganglios sensitivos más cercanos para ellos, ¿no? Entonces sería por esta razón que más frecuentemente encontramos el herpes zóster a nivel del tronco. Sin embargo, también vamos a encontrarlo en otras áreas, por ejemplo, a nivel frontal, que les decía, en el canal auditivo, ya vamos a estas variantes, ¿no? Por eso es que para otros investigadores, y también yo concuerdo con ambos, con ambas teorías, es que es debido a esta diseminación hematógena que hubo durante la fase de la viremia, de la varicela, le permitió que muchos virus vayan a cualquier parte, pues lo hacían por medio por vía hematógena, por la sangre. Entonces, de hecho, ya vamos a ver que vamos a encontrar herpes zóster en el tubo digestivo, en la vejiga, o sea, en sitios que ni se te podría ocurrir de que tiene un herpes zóster, ¿no? Entonces, es por eso. Bueno, y hay una tercera hipótesis que no estoy de acuerdo yo para nada, en la que dice que el herpes zóster se va a presentar más en sitios donde hay estímulos que lo reactivan, o sea, sitios de roce, sitios expuestos, realmente no lo sé, no me convence, ¿no? A mí francamente me parecen muy importantes y ciertamente de lo que he visto, pues me parece muy bien, donde hubieron más cantidad de lesiones o también por esta situación de la diseminación hematógena. Bueno, ahora como cuadro clínico tenemos que ver justamente estas fases que también tiene el herpes zóster, ¿no? La fase preeruptiva, que es la neuralgia preherpética que les estaba diciendo hace un rato, miren ustedes que es interesante, puede ser bastante extensa en días, miren, de 1 a 10 días. Y allí es cuando yo les digo que realmente nadie se acuerda del zóster, porque es que es lógico, miren, este dolor, o donde va a haber el exantema, pero el dolor se encuentra, digamos que en el área precordial, que es un ejemplo clásico. Lo primero que tenemos que pensar, y todo el mundo lo haría, es que está teniendo, no sé, un infarto, ¿verdad? Un infarto del miocardio. O también, no sé, algo a nivel pulmonar, la pleura, a nivel de hipocondrio derecho, piensa, no sé, una litiasis biliar, a nivel de la fosa ilíaca derecha, pensaría en que una apendicitis. O sea, miren ustedes, piensan, ha habido casos de pacientes que han sido entrados a emergencia quirúrgica sospechando de uno de estos cuadros que les digo y resulta que no encontraron nada. Pero es que no se podían imaginar cómo era, en este caso, el dolor de la neuralgia preherpética, ¿no? Entonces, y que puede extenderse hasta 10 días. Pero acuérdense la parte clínica, hay parestesias, ese dolor, ardor, quemante, como un latigazo, el paciente lo describe así, va y viene, por momentitos está bien, no es un dolor así sordo que está ahí, no es pesadez, no, es que le arde, son un tipo parestesias, ¿no?
Entonces, es muy importante que eso nos ayudaría a sospechar en el diagnóstico de esta enfermedad. Luego ya en la fase eruptiva aguda, que obviamente ya es cuando vemos el exantema, decíamos, hay las pápulas, vesículas que se agrupan, asimismo sobre fondo eritematoso y que siguen en la metámera, ¿no? Eso es lo importante, siguen el trayecto de un nervio. Y luego tenemos ya la fase crónica, esa fase crónica en la cual pues queda la llamada neuralgia posherpética. Pero en realidad en la neuralgia posherpética como tal sería ya como complicación, porque lo usual es que una vez que cure, que sane el cuadro cutáneo como tal, en la que estaban las vesículas, suele quedar todavía un dolor pues hasta el mes. Entonces se lo considera que es como parte del cuadro, o sea, te dio herpes zóster y ¿cuándo te dio? Hace 2 semanas, 3 semanas, te va a seguir doliendo y la gente a veces quiere seguir tomando la medicación, creen que todavía tienen el herpes activo. No, no, no. Simplemente es que quedó lesionado el nervio, inflamado y es lo que tiene ese dolor, ¿no? Entonces quedar claro en eso. En la fase eruptiva, como les decía, el dolor severo sí, y que siempre sigue ese dermatoma, está localizado, no es que le duele por cualquier parte del cuerpo, no, en un dermatoma, ahí le sigue el dolor. Hay linfadenopatía regional, eso es muy importante, las vesículas, ya saben, de tipo herpéticas, que se agrupan y siguen pues ese trayecto del dermatoma. Puede ser uno solo o puede ser, o sea, una metámera, pueden ser 2, 3, trimetamérica, como se dice. Algo importante es que no atraviesan la línea media. Siempre se queda justamente en la mitad. Entonces sale como en hemicinturón, ¿no? Así salen las lesiones. Aquí ya están pues en una fase, miren, ya de, así mismo, turbia las vesículas. En ocasiones, chicos, ustedes se podrían topar, porque yo he visto, he tenido pacientes así, con lesiones ampollosas, cuando estamos diciendo que la lesión típica del herpes es vesícula. Sí, pero nosotros vemos que tiene las vesículas, pero en ocasiones la injuria es tan intensa, la replicación viral es tan intensa, y eso generalmente ocurre en pacientes con grado alto de inmunosupresión, realmente, no muy, muy inmunosuprimidas. Entonces, en ese caso, las vesículas están como dentro de lo que fuera una ampolla, o sea, la injuria es tanta que la piel se separa en una gran acantosis, pero en realmente siguen siendo vesículas. Si nosotros la vemos, son vesículas. Bueno, a veces, porque ya les decía que lo frecuente es en adultos, y de hecho en adultos mayores, donde más frecuentemente vamos a ver el herpes zóster, pero a veces podemos verlo en niños. Justamente hace un ratito decíamos que puede ser porque le dio el herpes in útero o le dio el herpes neonatal. Entonces luego este niño pues va a tener el, el herpes zóster. ¿Y en qué caso? Se da justamente en niños que por alguna patología reciben inmunosupresores o tienen alguna patología ya de por sí que le produzca inmunosupresión, ¿no? Entonces lo típico de los corticoides, o sea, se ve bastante en niños que están con esas nefropatías, que le utilizan muchísimo esas dosis altas de prednisona, por ejemplo. Entonces, en todo caso, les predispone, ¿no? Miren ustedes las vesículas, como les decía, no están intactas, indemnes, están agrupaditas sobre el fondo eritematoso. Entonces sigue las metámeras y el dolor. No olvidarse que siempre va a haber dolor. Ahora, el grado del dolor varía. Puede ser muy intenso, puede ser menos doloroso, pero inclusive entre más mayor es la persona, un adulto mayor, tienen más dolor. Pero en todo caso, siempre hay dolor. Eso es lo importante preguntar. Acá, por ejemplo, esta persona en un perianal, miren ustedes, o sea, estuvo alojado aquí en el sacro, ¿no? Entonces, por aquí sale el virus. Vemos que no es que esté localizado solamente en el glúteo, sino que también debe tener lesiones en la cara interna del muslo, por ejemplo. O sea, es más o menos lo que el dermatoma va llevando. Ahora, en cuanto a lo que les decía, la neuralgia posherpética, es decir, ese dolor que tienen después del herpes, entonces, en este caso, pues dura 30 días o más. Eso es muy importante. Hasta 30, considera lo que es dentro del cuadro. Más de 30, ya ahí sí, este dolor puede durar semanas, meses y años. Eso es importante, chicos, que sobre todo en un adulto mayor, imagínense que terrible para ellos, ¿no? Entonces, siempre recordando que el dolor va a estar es en el área donde se encuentra el problema, ¿no? No es que le va a doler otra parte del cuerpo. Y puede ser muy severo, como les decía, incapacitante, sobre todo en personitas mayores, ¿no?
Ahora miren, aquí también les pongo que existen precisamente formas clínicas especiales, así como cuando vimos en el herpes simple, acá también hay formas especiales del zóster. Entonces, en primer lugar, tenemos el llamado zóster decapitado o zóster sin herpes. Entonces, es importante el dolor, yo les he venido recalcando. Puede haber zóster sin herpes, pero lo que no puede haber es el herpes zóster, o sea, sin el dolor. Tiene que haber dolor, si no, no es. Entonces, esta es la forma en la que inclusive hay personas en las que no llegan a replicarse los virus a tal extremo y no producen lesiones en piel, solo se quedan con el dolor todo el tiempo, ¿sí? O también cuando nosotros veamos, lo mismo que vamos a ver otras formas también raras del herpes zóster, muy raras o que no corresponden a piel, pero que van a tener síntomas. Entonces son las típicas personas con dolores que a veces alguien puede pensar de que es un paciente que está exagerando, que está queriendo llamar la atención, que es psiquiátrico, qué sé yo, y cuando tiene verdaderamente un dolor. El herpes zóster oftálmico, que vamos a ver que también constituye en emergencia, ustedes dan tratamiento, pero deben de derivarlo de eso rápidamente a un oftalmólogo, ¿no? El zóster oftálmico, sobre todo cuando hay afectación en la punta de la nariz, se ven vesículas en la punta nasal, que se conoce a eso como el signo de Hutchinson. Es una emergencia porque puede estar afectando al nervio ocular y puede llevar a la pérdida de la visión. El síndrome de Ramsay-Hunt, que también estoy segura que lo conocen muy bien ustedes por otorrino, pero es frecuente. En las últimas 2 semanas he visto justamente uno, cada semana he visto Ramsay-Hunt en el hospital. Es frecuente, es llamado zóster óptico, ¿no? El herpes zóster óptico, que ya lo vamos a ver, y que a veces también desgraciadamente pasa mal diagnosticado. Y tenemos al herpes zóster diseminado, es decir, en el cual el paciente tiene el herpes, digamos que común, característico, pero que pues también aparecen vesículas en otras partes del cuerpo. Y eso se debe a la etapa que les decía de la viremia, de la varicela, y se da en pacientes que son muy inmunodeprimidos. Miren acá el herpes zóster oftálmico que les decía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, miren las vesículas a nivel frontal, hay edema, si ven ustedes edema palpebral, eritema, el dolor obviamente que debe tener este paciente, pero lo importante es que uno debería verle la nariz, donde están vesículas, o sea, las bombitas de agua, las vesículas están en la punta de la nariz y ya sabemos que tiene el problema, ¿no? Entonces muy, muy grave esa forma. El síndrome de Ramsay-Hunt, como les decía, que ustedes lo conocen muy bien, pero igual lo vamos a recalcar un poquito porque se ve. Entonces, esta es una polineuropatía, es decir, en este caso se afectan 2 pares craneales, el facial y el auditivo, ¿no? Es decir, el séptimo y el octavo par. Entonces, en este caso es muy importante porque el paciente tiene vesículas en el conducto auditivo externo, en la región preauricular o en la concha. También podemos ver vesículas en la región de la pared nasal lateral, en el paladar blando y en la lengua, siempre siguiendo el mismo lado donde está la afectación principal. Entonces, eso es muy importante. Pero ojo, a veces esas vesículas no las podemos ver porque están más al interior. Como tiene tanto dolor el paciente, ni siquiera es que se deja ver realmente para verle de pronto con un otoscopio, una lamparita, tratar de verle si tiene lesiones, porque le duele mucho. Entonces, debemos guiarnos por el dolor. También se produce hipoacusia, miren ustedes, acúfenos, y este síntoma muy importante que es el vértigo. El vértigo es muy importante en un paciente que está quejándose de dolor justamente a nivel del oído, de alguno de los 2 lados. Entonces, dolor, le da vértigos y además se le produce parálisis facial, miren ustedes, es muy importante que recuerden entonces este síndrome, Ramsay-Hunt. En este caso, parálisis facial que la imita muy bien a la parálisis Bell. Entonces, hay algunos estudios que indican que la parálisis Bell como tal siempre será un herpes zóster, ¿no? Pero bueno, hay otras causas también que indican los otorrinos. Y va a producirse también en muchos pacientes esta alteración del gusto, ¿no? Lo que se llama como digeusia, ¿no? Entonces, no olvidar, la persona no tiene fiebre, lo que tiene es dolor, sí, dolor, hay adenopatía, obviamente, y también, además, el vértigo, que es lo que les llama mucho la atención, el paciente tiene mucho vértigo, entonces el vértigo,
que les dan no es porque tenga el colesterol alto, ¿no? He visto pacientes que le han dicho esa barbaridad. Entonces recuerden eso, más la parálisis facial, Ramsay Hunt. Aquí tenemos, miren ustedes, este paciente, por ejemplo, aquí, bueno, las vesículas están evidentes, ya están hasta costrosas, están a este nivel. Pero, por ejemplo, el señor que fue el otro día, el día lunes, tenía penitas aquí las vesículas, chiquititas, pero se quejaba de dolor y tenía adenopatía. El dolor y estaba con el vértigo y al mismo tiempo, pues, tenía la parálisis. Entonces, miren ustedes cómo se debe sospechar enseguida de. Ahora, el herpes zóster diseminado, lo que les decía, ¿no? En este caso tiene el clásico, sí, la afectación de este dermatoma, pero miren ustedes que hay vesículas en otras partes de la piel, ¿sí? Esto es importante. Entonces, no afecta solamente al nervio, sino que parece ser de que también se quedan aquí algunas células infectadas por la varicela, miren ustedes, y luego aparecen estas lesiones. Entonces, esto se ve en personas muy inmunodeprimidas, generalmente pacientes que están con cáncer. Acá, mire, tiene el herpes zóster, digamos que el común, que sigue el dermatoma, pero con vesículas aisladas. Entonces aquí también les he traído, miren chicos, para que vean estas otras formas insospechadas de herpes zóster, y como les decía, que a veces son pacientes que son tratados mal, o sea, no son incomprendidos, sería, porque se quejan de un dolor y ese paciente tuvo un herpes zóster o está teniendo en este momento, o bueno, o lo tuvo y tiene ahora la neuralgia posherpética por esas, donde tuvo ese herpes, ¿no? Miren ustedes a nivel la rama del maxilar del nervio craneal, vemos acá mandibular, glosofaringio, miren ustedes, o sea, ni siquiera evidente a nivel glosofaringio. También miren cómo puede haber encefalomielitis. Bueno, la forma que afecta a muchos dermatomas, eso también sí se ve, pero en piel, pero no es lo común, ¿no? El herpes zóster recurrente, sí, chicos, o sea, lo usual es que te dé herpes zóster una vez en la vida, eso te dicen. Pero tomando en cuenta de que siempre los virus se van a quedar en el ganglio sensitivo, puedes tener zóster recurrente. Y eso se da justamente en personas que tienen inmunosupresión o personas que utilizan medicamentos inmunosupresores por patologías específicas, ¿no? Generalmente en reumatología, en dermatología mismo se utilizan inmunosupresores en ciertos tratamientos, como para la psoriasis, por ejemplo, o vitiligo, y miren ustedes, puede producirse el zóster recurrente. Miren ustedes lo que les decía hace un rato, el herpes zóster que afecta la vejiga urinaria, los bronquios, espacios pleurales, tracto gastrointestinal, o sea, ¿cómo te vas a imaginar que ese dolor que tiene el paciente es porque tuvo un herpes? No lo ves, pues, si solamente es puro dolor. Muy interesante, ¿no? Entonces hay que sospechar. Por eso hay que tratar de ver cómo es la característica del olor, el paciente lo describe, ¿no? Entonces, y a veces se hacen, digamos, diagnóstico retrospectivo, ¿no? Yo misma tuve una vez un paciente con un zóster que había tenido en la vejiga urinaria. Pero bueno, cuando yo ya lo atendí, ese señor ya era en la neuralgia posherpética, o sea, tenía meses con un dolor y pues por otra causa que lo vi, y él me explicó, y yo le dije, y me dijo que había tenido unas 3 vesículas a nivel del meato, y pues, pero le habían dicho que era el otro herpes, ¿verdad? El herpes simple. Pero el señor lo que describía realmente era de un herpes zóster, como el dolor que tenía. Entonces, bueno, le di tratamiento y la verdad es que mejoró. Es interesantísimo que nosotros sospechemos, chicos. Es verdad que hay gente que inventa, los pacientes estos psiquiátricos que se andan inventando enfermedades, pero no siempre. Nuestro deber es tratar de verdad darle una ayuda a un paciente. Y por último, si es psiquiátrico, mandarlo al psiquiatra, pero también necesita ayuda. Y bueno, y esta también, que es una no muy frecuente, pero también me ha tocado, tengo un paciente que tiene complicaciones motoras por el herpes zóster. Miren ustedes, normalmente son sensitivas, mejor dicho, no normal, sino común, porque no es normal una enfermedad. Comúnmente son sensitivas, todo es dolor, ¿no? Pero hay casos en los que puede haber complicaciones motoras. Entonces este señor, por ejemplo, después que le dio el herpes zóster, le quedó justamente dificultad, por ejemplo, para saludar, para poder agarrar algo, o sea, tenía la mano súper débil, ¿no? Está en rehabilitación, pero una complicación motora por el herpes. Acá es lo que yo les decía, esta forma que también no es muy frecuente es el zóster
trimetamérico, es decir, que afecta a varias metámeras. También miren en quién, un paciente sumamente inmunodeprimido, ¿no? Paciente con VIH. ¿Qué podemos hacer entonces para la prevención? Ya tenemos justamente que te dio la varicela, ya la tienes, así es que sabes que tienes como un hacha pendiente, uno dice, ¿no? Para el resto de tu vida, en cualquier rato te puede dar. Por eso es que se dice que a toda persona mayor de 50 años debería aplicarse la vacuna recombinante para herpes zóster, ¿sí? Es para prevenir que le dé el herpes zóster. Entonces la vacuna recombinante que no utiliza el virus vivo, porque la había la anterior que se utilizaba con virus vivo, pero se veía algunos casos de personas que luego tenían el cuadro, ¿no? Aparentemente se les originaba después de unos meses, tenían más bien el cuadro. Con esta más bien no, realmente es la vacuna recombinante, utiliza como partes del virus, ¿no? Y produce verdaderamente hasta un 90%, en algunos casos hasta 100% de prevenir el herpes zóster. Es por eso que se dice que de encima de 50 años debería vacunarse. Ojo chicos, no existe en nuestro país. Si alguien quiere vacunar a algún familiar, a alguna persona mayor de 50 años, tiene que ir a Estados Unidos, acá no nos llega todavía. Bueno, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Así como en todo, como lo que acabamos de ver de la varicela y en todo esto, cualquier enfermedad, tratamiento es precoz, rápido, urgente. Entonces, de lo contrario ya solamente tendremos que tratar es el dolor nada más, pero antes sí podemos ayudar. Si el tratamiento se lo inicia antes de las 72 horas que inició el cuadro, es ideal. Realmente con ello se logra disminuir la neuralgia posherpética. Eso es lo que va a ayudar muchísimo. ¿Qué tratamiento podemos utilizar? Aciclovir, que sí lo tenemos a nivel público, 800 miligramos 5 veces al día por 7 a 10 días. Esto es lo ideal. En todo ese tiempo, es decir, cada 4 horas y media. Aquí el problema a veces es que lograr que la persona realmente se lo tome cada 4 horas y media. Se olvidan y ese es uno de los principales problemas. Pero bueno, así es la dosis. Si no, pueden utilizar valaciclovir, ya saben, asimismo una dosis alta, miren ustedes, 1 gramo 3 veces al día por 7 días. Sabemos que el valaciclovir viene en dosis de 500 miligramos, entonces uno tiene que explicarle al familiar o al paciente, tiene que tomarse 2 cápsulas 3 veces al día, yo le digo desayuno, almuerzo y cena, 7 días. Recuerden, todo antes de las 72 horas. Fanciclovir, 500 miligramos 3 veces al día por 7 días, no tenemos en nuestro medio, o 750 miligramos día por 7 días. ¿Qué hacemos en las lesiones que tiene? Hay personas que se quieren poner ahí mismo crema de aciclovir. No, no sirve ahí, chicos. Lo que todo es por vía oral, o caso extremo, alguien que esté con algún problema severo tiene que ir parenteral, ¿no? Pero en este caso oral es suficiente. Solamente aplicar fomentos, es decir, a base de solución salina, agua termal, algo simplemente para inclusive prevenir de que se vaya a infectar, pero nada va a ayudar allí poner ningún antiviral, ¿sí? Lo que sí va a tener necesidad del paciente es del uso de analgésicos, como antiinflamatorios no esteroides, tramadol, de acuerdo a la tolerancia, ¿no? Estamos viendo y analizando de que generalmente son pacientes adultos mayores que ya son polimedicados, no digo polifarmacia, son los pacientes mayores. Entonces, en este caso hay que tener cuidado, no va a ser que tenga una gastritis o una úlcera, o tenga esa intolerancia que hay al tramadol, que hay personas que toman tramadol y se marean, se les baja la presión, bueno, tienen una serie de efectos secundarios que siempre preguntar, ¿no? Bueno, de lo contrario, o mejor aún, mejor dicho, o junto con, podemos dar pregabalina o gabapentina. Ambos sabemos que son medicamentos que ustedes lo conocen bien por farmacología, son anticonvulsivantes, estos medicamentos, pero se les encontró que tenían un efecto positivo en el control del dolor de tipo neurálgico, o sea, cuando es algo de tipo neurálgico funciona muy bien. Entonces, de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Si es un adulto mayor hay que comenzar con una dosis baja, por ejemplo 75 miligramos, pero un adulto, digamos, joven o mediano, alguien de 40, 50, se le puede dar de una entrada 150 miligramos porque tienen dolor, como les decía, ¿no? Severo. Entonces, ¿por qué razón hay que comenzar con una dosis así moderada en un adulto mayor? Es porque tiene efectos secundarios.
pues les da mareo, les da mucha somnolencia. En primer lugar hay que tratar de que explicar que alguien que viva con el paciente, o sea, o el paciente debe estar bajo el cuidado de alguna persona porque es peligroso, ¿verdad? Puede caerse y van por un herpes y terminan fracturados, entonces cuidado. Entonces, la dosis se inicia con 75 miligramos diarios, 3 veces al día, y la verdad es que de acuerdo a la tolerancia, 2 o 3 días ya se puede llegar a dosis más altas, hasta de 300 miligramos 2 veces al día. Pero les digo que en caso de gente más joven se puede iniciar con una dosis mayor, ¿no? Entonces, recordar lo que les acabo de insistir, el efecto secundario. La gabapentina, 300 miligramos 2 veces al día. Algo importante con estos medicamentos es que cuando lo retiren, una vez terminado la etapa propiamente de la que es el cuadro del herpes zóster, que incluye esa etapa del dolor, recuerden que les decía que hasta 30 días es, digamos, que parte del cuadro. Entonces, posterior a eso, uno tiene que estar atento porque ahí tenemos que ver si el paciente quedó con la neuralgia posherpética, es decir, que quedó tan lastimado el nervio que al final ese paciente puede tener dolor por mucho tiempo, muchos meses, años. Entonces, por eso hay que estar atento a eso. Nunca suspenderlos de golpe, ¿no? Sobre todo la pregabalina hay que ir haciendo, cuando ya lo vamos a suspender, digo, cada 3 días le va quitando 25 miligramos. Hay muchos que vienen en tabletas ranuradas, ¿sí? O también hay algunas presentaciones de 25, 50, 75, 150 y 300 miligramos. Entonces la idea es para uno ir haciendo la retirada en forma progresiva del medicamento. Entonces, cada 3 días le voy quitando 25 miligramos, así hasta que al final en un periodo de un mes ya le haya quitado el medicamento, ¿no? Entonces, porque de lo contrario puede convulsionar. Entonces hay ese riesgo, miren, por la suspensión brusca de la pregabalina o de la gabapentina, cuando ya están inclusive en dosis altas. Ahora, respecto a la prednisona, también se utiliza la prednisona en una dosis de 30 a 40 miligramos días por un periodo de 2 a 3 semanas. Sí, es importante porque en conjunto se tiene que dar junto con los demás tratamientos, o sea, con el antiviral, con el del dolor, porque el corticoide lo que va a hacer es disminuir la inflamación. Y lo que se busca es que desde el principio, al disminuir la inflamación, digamos, va a hacer disminuir el riesgo, la posibilidad de esa neuralgia posherpética, o sea, la disminuye mucho, ¿no? Pero tiene que dárselo obviamente en conjunto con el antiviral, ¿sí? Eso es muy importante. También tener presente que el corticoide tiene efectos secundarios, tener presente si el paciente no es diabético y si al final no está bien controlado, recuerden el corticoide va a subirle también la glicemia, pues si tiene gastritis o úlcera gástrica, ustedes saben que los corticoides producen, lo mismo pasa con los AINES, ¿no? Producen pues gastritis, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dar la medicación. Como les decía, lamentablemente esta enfermedad se ve generalmente en adultos mayores, que ya son personas que suelen tener muchas enfermedades de una vez. Chicos, hasta ahí nos quedamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Antes que me olvide, por favor, los que no me calificaron, tienen que calificarme. ¿Alguien? ¿Cuáles son los chicos que no me han calificado? Acuérdense. Hola. Hey. Doctora, a mí ayer una de las otras presidentas me pasó el nombre de 3 chicas que no habían calificado Oh, y yo... sí, sí, oye, yo no tengo tu teléfono, no sé por qué razón. ¿Se lo doy de nuevo, doctora? Sí, no sé dónde lo anoté, te lo juro. Dámelo, por favor, porque no sabía cómo comunicarme contigo. A ver, A ver, doctora, 096 096, 10 ya, 18 ya, 15 ya, 7. 7. Ya, Ya, ya. le comuniqué a las chicas, pero las chicas 2 de 3 dicen que ya la hicieron, así que no sé si los datos ¿Cuál habrán es la estado... tercera que no lo ha hecho? Listo, doctora. Era yo, pero ya la hice recién hoy en la mañana. Por favor, muchas gracias. Sí, era importantísimo eso porque así hay que cumplir, es una tarea. Ya, muy bien. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? Para proceder a subir el video. Bueno, entonces voy a subir el video y no se olviden entrar al Moodle, ya ustedes saben, la preguntita y el foro, ¿ya? Que tengan una bendecida tarde. Chao.
Gracias, doctora. Gracias.